Así que vamos todos a disponer nuestros corazones también, nuestra concentración a lo que está frente nuestro. Vamos a leer lo que dice la pantalla en Apocalipsis 15:3, dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos. Y esta mañana nos hemos reunido para alabar a ese Dios Todopoderoso. Hemos apartado este tiempo porque el Señor simplemente lo merece, porque Él es Dios. Vamos a darle la bienvenida, ¿cierto?, a los pastores que hoy día nos acompañan, a nuestro pastor David Díaz, a nuestro pastor Héctor Hernández, nuestro pastor Juan Díaz, al pastor Marcos Obarzo, que es de la iglesia IPEC y que pronto nos va a estar acompañando también, y al pastor Héctor Mellado, que estaba junto con nosotros hace varios domingos también, y estamos muy agradecidos de su presencia. Tal vez estamos separados físicamente, pero sabemos que estamos unidos en un mismo espíritu. Y ese mismo espíritu, ¿cierto?, vamos a levantar este culto en honor a nuestro Señor. Así que voy a invitar para que pueda hablar a nuestro pastor Juan Díaz, que nos va a dirigir en una oración de invocación. Oremos, hermanos, a este Dios que hizo los cielos y la tierra y todas sus maravillas. Padre nuestro que estás en los cielos, al dirigirnos a usted le pedimos perdón por nuestras deudas. Amado Majestad, invocamos su presencia en el medio nuestro. Somos su pueblo santo por gracia y usted nos ve como su especial tesoro. Reciba nuestra adoración con pasión y fuerza, porque usted es nuestro castillo fuerte y Dios grande. Nuestro ruego, Padre, es en el nombre de su Hijo, Jesucristo, nuestro divino Señor. Amén. 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 Vamos ahora a pasar a nuestra primera alabanza, que fue preparada por nuestra hermana Tirsa y Génesis. Él llevó nuestro dolor.
agradecemos a nuestras hermanas por esta hermosa alabanza. Y ahora vamos a pasar a la primera lectura de devocional, que está a cargo de nuestro hermano Marcos Soto. ¿Sí me escuchan? Sí, les saludo en el amor del Señor, buenos días. El devocional está en Salmo 5, versículos 11 y 12. Dice el Señor, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Tú, Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Vamos a poner un escenario en una ciudad cualquiera, en invierno, ¿cierto? Está lloviendo y uno lo primero, si no anda protegido, lo primero que busca es un techo para protegerse de no mojarse. Ahora, cuando uno tiene hambre y alguien le pone enfrente un pan, un sándwich, algo para comer, inmediatamente puede satisfacer su necesidad. Pero hay una pregunta, ¿qué sucede cuando las cosas que queremos satisfacer no son físicas sino espirituales? ¿Cómo sabemos si estamos debajo del techo o si ya pusieron algún pan frente a nosotros? Bueno, la única forma, es simple responder, la única forma de saberlo es estudiando la palabra de Dios y teniendo comunión con Él. Solamente así podrás ir percibiendo lo que Él quiere transformar en tu vida. Por eso debemos alegrarnos al buscar refugio en Dios. El pasaje nos dice que Él nos protege y bendice. Cuando vengan las pruebas, nos toca decidir si vamos a seguir igual o dejaremos que ahora sea Dios quien se encargue de todo. En ese preciso momento en el que todo cambia. ¿Cómo encontrar gozo y júbilo en un refugio que no veo? Simple, en mi confianza y fe en Dios. Cuando Cristo convirtió unos peces en cientos para que todos comieran, no fue para que pensáramos que Él va a hacernos ricos, sino para enseñarnos que tiene poder para encargarse de que no nos falte nada, aun cuando nosotros solamente vemos unos cuantos peces. Por eso, hermanos, es importante aprender a discernir entre lo carnal y lo espiritual. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano Marco, por su reflexión. Ahora vamos a pasar a una oración de alabanza y exaltación a cargo de nuestra hermana Mariana de Peler. Bien. Bendecidos hermanos, antes de orar quisiera leerles un salmo. Exaltemos al Señor nuestro Dios, postrémonos ante Él, estrado de sus pies, el Señor es santo. Oremos. Padre, por medio de tu Hijo, te damos gracias, Señor, te exaltamos por todas tus maravillas que tú haces a diario con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno en todo tiempo, porque tu palabra dice que debemos dar gracias en todo tiempo, Señor, en todas las circunstancias de nuestra vida, por lo bueno, por lo malo, Señor, todo lo que tú haces es bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú has cumplido tu promesa en cada hogar de tus hijos, Señor, que no nos ha faltado. Te damos gracias y exaltamos tu nombre, Señor, porque eres digno de ser exaltado. Te damos gracias, Señor, por lo mereces, Señor, porque eres maravilloso con cada uno de nosotros, Señor. Aún con todas nuestras inequidades, tú estás ahí, tú eres fiel, tú permaneces fiel, Señor. En mi oración hay gratitud porque cada día veo tu misericordia en nuestras vidas, Señor, y la veo también en nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar a nuestra segunda alabanza, que fue preparada por nuestra hermana Nati y Bárbara Olmazábal. Cuán grande
las nubes descender, tú volverás entronado como rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Esa linda alabanza. Ahora vamos a nuestra segunda lectura devocional que está a cargo de nuestro hermano Juan Flores. Así que hermano Juan puede abrir su micrófono para poder comenzar. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga en este día. Quiero compartir con usted una pequeña reflexión que está en la carta de Pablo a Gálatas. Y dice así, en Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando nosotros entendemos esta palabra desde la perspectiva del tiempo, encontramos algo interesante en la versión Biblia de las Américas, donde dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, ¿ya? Esa plenitud, en el griego, la palabra griega es pleroma, que es, en una de sus acepciones, el sustantivo se refiere al final de un periodo señalado. Ese periodo tuvo un final, y ese periodo iba acompañado de garantías, especialmente ordenado con sabiduría por Dios para el cumplimiento de su promesa dada a Abraham, la redención del ser humano y la reconciliación con Dios. Este tiempo estaba sabiamente preparado para la predicación del Evangelio y dar cumplimiento a esa promesa. En el ámbito religioso, los judíos ya contaban con sinagogas, donde ellos estudiaban, donde ellos podían hacer enseñanza y usaban los lugares como culto. Contaban con el Antiguo Testamento compilado por Esdras. En el ámbito cultural tenían lenguaje común, que era el griego koiné, entonces era muy fácil la enseñanza y testificar del Evangelio. En el ámbito político, hermanos, tenían la paz romana que en todo el imperio garantizaba la estabilidad económica y política. Entonces los apóstoles predicaban, los maestros podían viajar, había libertad, seguridad por el estupendo sistema de caminos que habían construido los romanos. Tenemos algunos ejemplos cuando Dios, el tiempo en que Él establece, cuando Él señala algo y le da cumplimiento, es un tiempo, hermanos, que es perfecto. Es un tiempo en que está preparado, en que tiene garantías y que está sabiamente ordenado por Dios. No es un tiempo a la ligera, sin pensarlo. En el Salmo 145, el versículo 15, dice que a su tiempo Él les da su alimento, refiriéndose al tiempo en la providencia. En Isaías 49, el versículo 8 dice, así dice el Señor, en el momento propicio te respondí, en el día de salvación te ayudé. En lo que se refiere al tiempo, en que Él a tiempo responde. Habacuc 2:3 dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, dice, espérala, porque sin falta vendrá. A tiempo, entonces, en relación a sus juicios. Y por último, hermanos, dice en Hebreos 10:37, dice, pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, Dios vendrá a tiempo en su segunda venida. Por tanto, en conclusión, ni antes ni después, el tiempo de Dios es perfecto, hermanos. Y nosotros debemos esperarlo con fe y confianza. Amén, hermanos. Amén. Gracias, hermano Juan, por su devocional. Ahora vamos a levantar una oración de súplica e intercesión que está a cargo de nuestra hermana Margarita Dueñas. Así que puede abrir el micrófono, hermana, para empezar. Amén, hermano. Voy a leer para empezar con esta oración un salmo. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Amados hermanos,
reconociendo primero que nada la grandeza de nuestro Señor. Te rogamos, Señor, en esta mañana, primero que nada, Señor, que hayas exculpado, Señor, nuestro pecado, Señor, por palabra, obra o omisión, Señor. Queremos rogarte, Señor, por cada uno de los santos de la iglesia, Señor, de nuestra iglesia de Calama, de Antofagasta, Padre, y también por cada uno de la iglesia nacional, Señor, del pacto. Padre, queremos interceder, Señor, ante ti, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, que como iglesia, primero que nada, Señor, nos mantengas unidos, Señor, y que todas nuestras rogativas que hacemos como congregación, Señor, a nivel nacional, siempre lleguen a tu oído. Primero que nada, Señor, queremos también poner la gracia sobre ti, decirte que te agradecemos, Señor, tu infinitas bondades, Señor, tu infinito amor y tu misericordia para cada uno de tus hijos, Señor. Rogamos, Señor, en la presencia de Cristo, Señor, que tú siempre estés junto a nosotros, Señor, que cada uno de aquellos, Señor, que necesita de ti, de tu amor, de tu misericordia, de tu sanidad, Señor, y de tu bondad, Señor, tú acudas, Señor, a su pronto auxilio. Padre amado, Señor, en esta mañana queremos rogarte también, interceder. Queremos pedirte, Señor, de que tú, Señor, estés siempre presto tu oído a cada una, Señor, de nuestras peticiones, Señor. Pero queremos, primero que nada, reconocer, Señor, y poder aceptar también tu voluntad. Rogarte también por cada una situación que está viviendo la humanidad, Señor, de manera especial por este virus, Señor, que nos ataca, Señor, mundialmente, Señor, para que tú, Señor, puedas ayudarnos en esas circunstancias, Señor. Tú puedas fortalecernos mentalmente, Señor. Tú puedas fortalecernos físicamente a cada uno de nosotros. Danos, Señor, la esperanza, Señor, en ti, Señor. Danos la fuerza, Señor, para aquellos que tienen que estar trabajando respecto de eso, de manera especial también a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tiene que trabajar en el área de la salud. Rogarte, Señor, por nuestros guías y pastores, Señor, para que tú, Señor, pongas sabiduría en cada uno de ellos, Señor. Dios amado, Señor, porque ellos son nuestros guías, Señor. Tú les das tu palabra, Señor, para que ellos nos puedan enseñar. Señor, cúbrelos a ellos, Señor, a cada una de sus familias, Señor, de sus ayudas idóneas y de sus hijos, Señor. Y a nosotros, Señor, cada día, Señor, acrecenta nuestra fe, Señor. Cada día, Señor, haz que permanezcamos en ti, Padre. Señor, te lo rogamos y te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Nuestra tercera alabanza está a cargo de mis hermanas Martina y Carla Terraza. Brillas en la oscuridad,
Y nuestro pastor Héctor va a dirigirse a los hermanos para informar sobre los avisos. Así que, pastor, puede hablar en este momento. Buenos días, hermanos. Dice el salmista, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Queremos dar la bienvenida a cada uno de los hermanos que está ya conectado a este culto. Una especial bienvenida al pastor Marcus Suarzo. Nos alegramos de que pueda estar con nosotros y estamos seguros que el Señor va a edificar nuestras vidas a través de su palabra compartida hoy. Bienvenido también, aunque ya cuesta darle la bienvenida porque lo sentimos como parte de esta familia ya, pero pastor Héctor Mellado, bienvenido también. Esperamos que el Señor sea bendiciéndole junto a su familia. ¿Qué tenemos para esta semana? El día lunes, las señoritas se reúnen a las 18 horas y los adultos jóvenes a las 20 horas. El día martes tenemos nuestra reunión de oración. A las 20 horas tenemos una larga lista de peticiones que se ha ido engrosando, en parte también por este tema del coronavirus. El día jueves tenemos el estudio bíblico, que ya no es Isaías. Hemos comenzado el jueves pasado con el material de la nueva vida en Cristo, y ya está asignado para esta semana quien va a compartirnos el paso número 4 de este estudio. Así que el día jueves nos estamos juntando a las 20 horas para el estudio bíblico. El día viernes tenemos la clase de niños de 3 a 8 años a las 17:30 horas y de 9 a 12 años a las 18:30 horas. El sábado se reúnen los jóvenes a las 18 horas y el domingo, como hoy, nos juntamos nuevamente para compartir el culto de adoración al Señor. Gracias al Señor, con más invitados que van a estarnos compartiendo también la palabra del Señor. Como yo lo decía hace unas semanas atrás, esto que es producto de un gran problema a nivel mundial, para nosotros se ha tornado una tremenda bendición porque hemos podido contar con muchos hermanos y siervos del Señor que seguramente no podríamos traer para que estuvieran físicamente con nosotros en un culto. Pero el Señor nos ha bendecido con palabras a través de ellos a la distancia también. Así que esos son los avisos para hoy, hermanos. Sigamos disfrutando de esta comunión que el Señor nos permite vivir a través de este medio. Bien, gracias, pastor. Ahora vamos a la última alabanza antes de la palabra, que fue preparada por nuestro hermano Josué Blanco. Thank
Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿O quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Amén, qué hermosa alabanza preparada por nuestro hermano. Ahora vamos a pasar a la oración por la palabra que está a cargo de nuestra hermana Leila Delgado. Hola hermanos, buenos días. Les invito a orar por la palabra. Amén. Amado Padre, en esta hora donde tú nos reúnes en tu nombre, levantamos esta oración por tu palabra. Haz que nuestros corazones se dispongan a recibir tu palabra, tu enseñanza sobre nosotros, Señor. Le pido que su Espíritu Santo nos dé la sabiduría para entender y aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad en esta hora, porque sabemos que tú, Señor, eres un Dios grande. Gracias, Señor, por tu amor constante, por tu amor fiel y duradero, Señor. Un amor que no termina, Señor. Todo pedimos, Señor, y sujetamos a ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la palabra de hoy está a cargo de nuestro pastor Marcus Obarzo, de la iglesia de IPEC. Así que, pastor, ¿puedes desmutear su micrófono? Hola. Bueno, primero que todo, buenos días a todos los hermanos. Les saludo en la paz del Señor desde Concepción. Hoy día acá amanecimos con 2 grados bajo cero. Estamos llegando al fin de otoño, en medio de una condición que vive nuestro país bien extrema. Y bueno, muchas cosas han ido cambiando y de alguna manera la iglesia y los hermanos hemos tenido que ir adecuándonos y adaptándonos a esta nueva realidad que nos toca vivir. Reciban un cariñoso saludo de mi esposa, de la iglesia de acá de Concepción. Los hermanos les mandan cariñosos saludos, un saludo para sus pastores. Gracias a los hermanos que me extendieron esta invitación, y es un placer entonces para mí poder compartir con ustedes en esta mañana. No sé de dónde sacaron esa foto que tienen ahí, pero yo creo que es un poco pasada, pero bueno, han ido pasando los años y gracias a Dios podemos continuar sirviéndole de esta forma. Yo traía un PowerPoint, entonces no sé si lo van a presentar ustedes o lo presento yo. Bueno, quisiera compartir en esta mañana un diálogo probablemente muy conocido por cada uno de ustedes, de manera que no voy a hacer lectura extensa de él, debido a que probablemente ustedes lo conocen. Se encuentra de todas maneras para aquellos que quieran verlo. Está en Juan, en el capítulo 3. De varias maneras, esta pandemia ha desnudado una realidad social de nuestro país que no todos teníamos
o tenían mucho conocimiento. Han salido a la luz las mayores diferencias, mucha inseguridad, muchas diferencias sociales, injusticias, muchos problemas de hacinamiento, muchos problemas de desprotección social, falta de educación, pobreza. En general, ha salido a la luz gran parte de la precariedad que tenía nuestra sociedad y que de alguna manera, resultado de eso, estamos viviendo la situación que tenemos ahora. Sin embargo, no solamente ha desnudado la realidad social, sino que también ha desnudado de alguna manera la realidad de nuestras propias familias. Y por qué no decirlo también de nuestras propias vidas, de nuestra propia situación personal. Fíjense que los creyentes deberíamos ser los que estemos más acostumbrados a estar solos, a vivir y a mirar la vida desde dentro, a tener cierto grado de interioridad, a vivir una espiritualidad que permita vivir distintas condiciones. Y no siempre los creyentes hemos respondido en medio de situaciones extremas, debido a que no siempre hemos estado tan preparados y esta situación entonces extrema desnuda de alguna manera nuestra realidad. Casi todos tenemos algún sentimiento de pérdida porque sentimos que algo hemos perdido con todo esto, y ya sea en aspectos laborales o otro tipo de pérdida. Sobre todo, obviamente, para aquellas personas que han perdido familiares, esto ha sido una situación trágica. Sin embargo, se espera que este hacinamiento y esta pandemia no solamente traiga muertes, sino también todo un desequilibrio económico que ya se percibe y que tiene entonces el mundo en una situación crítica desde el punto de vista económico. Pero la pandemia todavía va más allá y se espera que el hacinamiento también genere problemas de salud mental y problemas que en nuestros jóvenes, en nuestros niños y también en nuestros adultos. Entonces, cuando uno lee el texto de Nicodemo desde la situación que nos toca vivir, encuentra una riqueza de contenido que yo quisiera invitarle nuevamente en esta mañana a revisar. La próxima, si pueden correrla. Entonces, el desafío es cómo hacer para que la fe provoque o produzca vida y no simplemente una religión o no simplemente una costumbre. De alguna manera, Nicodemo trae un problema, o también él se ve desnudado por un problema. Y yo quisiera entonces invitarle a leer con detención la estructura que tiene este pasaje. Como todos saben, cierto, parte con esta expresión. Si puedes volver, por favor, una más atrás. Había un hombre, cierto, dice la palabra, más adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. De esta manera parte este texto. Como veremos, Nicodemo es una persona bien especial dentro del mundo judío de la época. Probablemente, o sea, de hecho, él forma parte de un grupo compuesto por 70 hombres que constituyen lo que se conocía en ese tiempo como el Sanedrín judío. Sus orígenes están muy arraigados en la historia temprana del pueblo de Israel, pero fue reformulado muchas veces a lo largo de su historia. Y en general también fueron un grupo que pasó por muchos cambios y muchas nuevas definiciones. Herodes el Grande, varios años antes de Cristo, de hecho mandó a matar, asesinar a más de la mitad del Sanedrín
judíos debido a que no estaban de acuerdo con sus planteamientos y era entonces la bota romana que llegaba a esta Palestina de ese tiempo. Estaba conformado por saduceos, que eran el grupo más liberal, fariseos, que eran el grupo más conservador, y algunas otras personas. No solo Jesús tuvo que enfrentar el Sanedrín, también Esteban, Pedro, Juan y Pablo en algún momento también tuvieron que estar frente a este grupo de personas. Eran tribunales de la época y resolvían todos los temas relacionados con la interpretación de la ley. Estos judíos eran la crème de la crème de esa época, es decir, la persona que estaba ahí no estaba porque simplemente le había tocado, sino porque era un conocedor profundo de la escritura y de la Torá en general. Eran personas por sobre los cuales solamente había una persona y ellos en la sociedad judía estaban por sobre prácticamente todos. Sobre este concilio, sobre estas personas, solamente estaba el sumo sacerdote, no había más. Ellos estaban en la cúspide, eran las personas más educadas de la época y probablemente entonces las personas más importantes. Por eso la Biblia parte con esta expresión, o este capítulo parte con esta expresión, un principal entre los judíos. Era uno de estos 70 hombres más importantes de la sociedad de esta época. La próxima. La estructura general del texto tiene 3 actos. El primero, están todos son una pregunta de Nicodemo y una respuesta de Jesús. Las respuestas de Jesús siempre parten en las 3 secciones con un de cierto te digo, o un ciertamente, o una expresión que habla entonces de la importancia y de la importancia de autoridad que tiene Jesús frente a la Torá. Se ha especulado mucho por qué este judío principal viene de noche donde Jesús. Muchos dicen que se debe a que simplemente él tiene, cierto temor de que los otros miembros del Sanedrín lo vean y prefiere entonces ocultarse en la espesura de la noche. Otras personas han dicho que probablemente también una posibilidad es que Otra posibilidad es que esta persona, como buen judío, lo que se estilaba en ese tiempo era que la Torá se estudiaba de noche. Y por la concentración, por el tiempo, entonces un buen judío de la época, un fariseo, si quería concentrarse y leer, se iba y prefería entonces la noche para hacer este tipo de estudios. Y algunos dicen entonces que Nicodemo viene de noche para hablar de la Torá con una persona que a él lo tiene sorprendido y que justamente quiere entonces conocerle a fondo sus pensamientos en relación a la ley. Es probable además que Nicodemo haya conocido o recuerde a este niño que vino hace más de 20, 25 años atrás al templo, y probablemente en ese tiempo Nicodemo era más joven o escuchó que este Jesús ya había visitado el templo y había dejado pasmados a los miembros del Sanedrín de esa época. Es posible que Nicodemo era miembro ya de ese grupo o que haya entonces escuchado. Entonces Jesús para Nicodemo no es una persona no conocida. De hecho, si leen el capítulo 2 de Juan, van a ver que Jesús en el capítulo 2 ha entrado ya al templo y ha causado una serie de trastornos dentro del templo porque ha expulsado a los cambistas, a los mercaderes, y probablemente eso llega a oídos del Sanedrín y quedan entonces pasmados que nuevamente este Jesús que vino cuando niño viene ahora y deja en Chile decimos la escoba, ¿cierto? Cuestiona todo lo que ahí se hace y pone otra normativa para
lo que es la casa de oración. Entonces, para Nicodemo probablemente no es tan desconocido esta persona, Jesús. Entonces, el primer acto viene justamente de la mano de la pregunta que Nicodemo ha visto un montón de señales y le dice entonces al rabí, a Jesús, le dice, sabemos que vienes de Dios por las cosas que has hecho, por las señales. Y hay algo entonces que Nicodemo se atreve a hacer, a preguntar, ¿no será este realmente el Mesías? ¿No será este realmente lo que estábamos esperando? Y este texto, hermanos, tiene una riqueza. Yo puse ahí una escalera en forma de espiral, porque este texto entonces parte desde una pregunta muy superficial, pero empieza a dar vuelta como una especie de espiral que se va profundizando hasta llegar al corazón mismo de lo que es el Evangelio. Fíjense que este texto tan conocido para nosotros de que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, surge precisamente de este diálogo con Nicodemo. Viene posterior a esta estructura que yo le estoy mostrando. Jesús le dice, de cierto te digo, nadie puede ver el reino. Es decir, todas estas señales, le dice a Nicodemo, que tú estás viendo, son productos, son señales justamente que hay que interpretar, que hay que ver a la luz de lo que es la llegada del reino de Dios. Extrañamente Juan, que no es de los sinópticos, ¿cierto? Solamente menciona en este capítulo el concepto de reino de Dios, tan abundante en los sinópticos. En Juan, en el Evangelio de Juan, solamente el concepto del reino de Dios se encuentra en este capítulo. Y es el tema central que le plantea entonces Jesús a este fariseo, a este experto en la ley. De esta primera pregunta sale una respuesta corta. Y en el segundo acto, Nicodemo le pregunta cómo volver a nacer. De cierto le digo, le dice Jesús, el que no nace del agua y del espíritu. Viene de ahí una respuesta un poco más larga. Y en el tercer acto, entonces, Nicodemo pregunta nuevamente cómo puede ser esto para tratar de profundizar. Y ahí viene una respuesta extensa que termina entonces con el versículo 21. La invito entonces a ver cada uno de estos actos con un poco más de detalle. La próxima. Nicodemo, ¿tienes temor de la religión? Por encima de él hay un solo hombre. En la escala social los demás están por debajo. ¿Por qué este Jesús había revolucionado a los judíos? ¿Qué cosas sabía Jesús que Nicodemo ignoraba? ¿Por qué Jesús le habla a un creyente en Dios acerca del nuevo nacimiento? La fe para Nicodemo se había convertido en texto inerte, liturgia y desierto. El fariseísmo, con su estructura religiosa y comprensión de la ley, no producía vida en él. Y al igual que nosotros, se debatía entre luces y sombras, con dudas, con preguntas, con crisis, con no entender para dónde iba todo esto de la ley, por no comprender quién era el Mesías. A cada persona que está escuchando la palabra en esta mañana, Jesús lo encuentra en una condición de vida particular. A Nicodemo lo encuentra de esta forma. A nosotros nos encuentra con nuestra crisis de la pandemia, con hermanos o amigos que a lo mejor están sufriendo la pobreza o están sufriendo la enfermedad, o familiares que nos han que están también experimentando esto. Jesús percibe que en Nicodemo hay algo que no cuadra. La frustración que Nicodemo debió ser tan evidente que Jesús le dice, Nicodemo, tienes que partir de nuevo. Tienes que renacer, tienes que nacer de nuevo. La vida, y ese es el gran mensaje del Evangelio, en cualquier situación que nosotros nos encontremos, la vida nos plantea entonces, el Evangelio puede recomenzar, puede partir, puede volver a comenzar. La próxima.
Todo sistema humano, arte, filosofía, religión, ciencia, partido político, vocación, deporte, etc., va a engendrar un vacío difícil de llenar. Eso le sucede a Nicodemo. Tiene la Torá de primera línea, de primera mano, conoce a Dios, tiene conciencia que hay un Dios superior, pero se ha dejado envolver por una estructura, por una forma de entender a Dios, por una religiosidad que no lo ha llevado al centro y al corazón del Evangelio. Jesús le dice a Nicodemo, mira, la única forma de seguir adelante es volver a partir, volver a nacer. Esta respuesta entusiasma a Nicodemo y dice el texto en el verso 7 que Nicodemo queda completamente maravillado. Otras versiones dicen extrañados, otras dicen asombrados. Jesús le dice, no te extrañes que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. La palabra nacer de nuevo puede significar, por una parte, literalmente el sentido, ¿cierto?, de nacer por segunda vez, pero también significa nacer de arriba y por tanto nacer de Dios, nacer de lo alto. Y de hecho algunas versiones de la Biblia colocan ambos conceptos, nacer de nuevo de lo alto. La próxima. Segundo acto. Nicodemo y su pregunta de cómo volver a partir. Entonces Nicodemo, después de la primera pregunta que surge, ¿cierto?, de lo que él ha visto, le pregunta, bueno, pero ¿cómo volver a nacer si ya se es viejo? Probablemente Nicodemo entiende un poco más el texto en forma literal y no en esta idea de nacer de arriba. ¿Se puede nacer por segunda vez? Y viene la segunda respuesta. Una respuesta que yo debo reconocer, hermanos, no logro llegar a la profundidad de lo que Jesús está diciendo acá, y de alguna manera todos, en alguna manera este texto nos queda como poncho, porque lo que Jesús dice aquí sobrepasa nuestro entendimiento. A menos que nazcas del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y le dice entonces, lo que es nacido de carne pertenece a la carne, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y viene tal vez una de las definiciones más olvidadas de lo que es el rol o la acción del Espíritu en nuestra realidad hoy día. El viento, dice, sopla de donde quiere. El Espíritu también. La misma palabra que se usa para espíritu, también se puede usar para viento, tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego. Y aquí entonces se hace énfasis en que este espíritu entonces sopla donde quiere, donde usted no se imagina, donde usted a lo mejor no lo espera, donde usted ha perdido las esperanzas, donde usted ya dejó de luchar, donde usted dio el partido por terminado, ¿cierto? Cerró la puerta y dijo, esto no tiene vuelta. Bueno, el espíritu puede soplar desde donde quiere. ¿Y dónde quiere? En cualquier lugar. Y esta es entonces la labor tan excepcional que hace entonces el Espíritu de Dios. La interpretación católica se fue por el lado de la regeneración bautismal y le dieron color con este tema del agua y todo eso. La interpretación protestante se fue por el lado de la regeneración por la fe en Cristo. La próxima. Con los hermanos en nuestra iglesia estamos revisando un librito que nos ha hablado de este tema de las etapas de la fe. Y mirándolo entonces yo pensé, bueno, ¿en qué etapa de la fe estaba Nicodemo cuando viene a hablar de Jesús, con Jesús? Este libro que estamos viendo hace énfasis en 6 etapas.
La primera etapa sería cuando uno toma conciencia de Dios. A cualquier edad, ¿cierto? Uno empieza a comprender que hay una realidad más allá y toma conciencia de Dios. Viene una etapa de aprendizaje, de discipulado. La gente comienza a conocer, se empieza a interiorizar de los contenidos de la fe, aprende del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Se preocupa de entender algo de teología, conoce y aprende. Una tercera etapa viene de la mano del servir a Dios. Producto de este aprendizaje, entonces se nos enseña que la fe trae de la mano las obras y que como resultado de nuestras creencias estamos llamados a una vida de servicio. Y hasta esa etapa, ¿cierto? Todo va relativamente bien. Nos gusta aprender, nos gusta servir. Pero viene esta etapa, ¿cierto? Que muchos llaman el muro o la crisis de fe. Cuando surgen las preguntas, cuando pasan los accidentes, cuando vienen los grandes desencuentros en la vida, en las grandes frustraciones, cuando me doy cuenta que la cosa no funciona como yo quisiera, cuando no todo se ajusta a la teoría, cuando vienen los grandes problemas con personas, tal vez de la propia iglesia, tal vez de la propia familia. La gente se desencanta de la iglesia, se desencanta de la comunidad, se desencanta de sí mismo y empieza a buscar dentro de sí la fe que lo sostenga. Y viene en este tiempo entonces lo que algunos llaman esta crisis de fe. Y yo no estoy hablando acá de un problema que usted pueda tener o de una situación, cualquier situación. Estoy hablando de esa crisis que le dice a usted que se tiene que ir, que lo mejor es no continuar. Esto los místicos de la Edad Media le llamaron la noche oscura del alma. Y son los momentos más difíciles de la vida. Usted puede estar como está esta persona ahí frente a un muro y no sabe cómo seguir. Cuando usted busca y se encuentra entonces y pasa esta etapa, viene entonces lo que es entender la vida desde la vida interior y es el viaje entonces, el nuevo viaje hacia el exterior, pasar el muro y ser transformado entonces al amor de Dios. La próxima. Esta etapa algunos le han puesto entonces este momento cuando la vida no tiene salida. Yo no sé si Nicodemo está en esta etapa en su vida. Yo creo que él está en una gran crisis. Cualquier judío que tuviera su identidad basada en la ley, muy difícilmente la habría cuestionado y habría ido a escuchar a un Galileo. Hablar de otras cosas. La próxima. Este religioso y místico español del 1500, San Juan de la Cruz, escribió justamente acerca de esto, la noche oscura del alma. Y él pensaba, bueno, en esta etapa de la fe, Dios de alguna manera nos limpia, consume nuestras imperfecciones y nos hace nacer. Entonces él dice, bueno, hay personas que llegan llenas de orgullo a este muro, tienen una tendencia a condenar a otros y se toman impacientes con sus errores, se tornan impacientes. Otros llegan llenos de avaricia, descontentos con la espiritualidad que tienen, nunca aprenden lo suficiente, leen muchos libros en vez de crecer en la pobreza de espíritu y en su interior.
lujo. Muchas personas le da más placer las bendiciones espirituales de Dios y no el placer de estar con Dios mismo. Ira, otros se irritan con facilidad, no son cariñosos, tienen poca paciencia para esperar. Gula espiritual, se resisten a la cruz y eligen los placeres, como lo hacen los niños. Envidia espiritual, otros se sienten tristes cuando a los otros les va bien espiritualmente, siempre se están comparando. Otros llegan llenos de pereza, huyendo de lo que es trabajoso. El objetivo para ellos es la dulzura espiritual y los buenos sentimientos. Probablemente, yo no sé si Nicodemo traía cuáles eran realmente sus mayores trabas y sus mayores problemas, que lo tienen acercándose a este Galileo y tratando de entender el sentido de la vida. La próxima. Tercer acto y final, con esto vamos a terminar. Nicodemo y su pregunta de cómo sucede la conversión. Nicodemo todavía no logra entender cómo puede suceder esto. Jesús se extraña y le dice, bueno, pero tú eres maestro de Israel. Tú estás enseñando a otros. Tú estás en la cúspide, ¿cierto? Y no lo sabes. Y viene entonces el verso 11. Que dice, te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y Jesús le trae a la memoria a Nicodemo el tema de la serpiente en el desierto. Recuerden que este texto, esta discusión o este diálogo se da de noche, probablemente en algún lugar a la luz de las faroles o de los, ¿cómo se llaman? Candelabros de la época, ¿cierto? Con aceite. No sabemos si estuvieron hablando toda la noche. Probablemente sí, y Juan solamente rescata parte del texto y parte del diálogo, lo más importante, pero se nota que este diálogo fue largo y extenso. Entonces le hace ver Jesús, le cita un texto del Antiguo Testamento. La próxima. Jesús le cita, ¿cierto?, el libro de Números, donde dice lo siguiente. Partieron del monte Or con dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó por causa del camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir acá en el desierto? Porque no hay pan ni agua, y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, los cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés diciendo, hemos pecado al haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. ¿Qué cantidad de simbolismo tiene este texto? Que a la larga, cuando uno mira a la Biblia en su conjunto, ve, cierto, que de alguna manera aquí ya se representa la salvación que va más allá de la entrada a una tierra prometida, una salvación que también trasciende este propio mundo. La próxima. Así como Jesús es levantado, así como estas serpientes eran levantadas para salvación
para sanación de esa época. Entonces Jesús dice acá entonces que Él mismo será levantado para salvación. Y ahí viene este texto tan maravilloso de que Dios ha amado tanto al mundo que ha dado, ¿cierto?, a su Hijo unigénito, para que los que creen en Él, así como los judíos de esa época se salvaban o se sanaron mirando esta serpiente y este símbolo, en esta época también lo hagamos nosotros. ¿Qué pasó con Nicodemo después? Habrá pasado el muro, la noche oscura. Lo vemos 2 veces más en el Evangelio y con esto termino. Luego los guardias, dice el capítulo 7, regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos y ellos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Se refiere a Jesús. Y los guardias tenían que haber ido a buscar a Jesús y haberlo traído. Los guardias respondieron, es que nunca habló hombre alguno así. Entonces los fariseos, cierto, molestos, le respondieron, ¿será posible que vosotros también hayáis sido engañados? ¿Habrá creído en él alguno de los principales o de los fariseos? Es que dentro de nosotros, dicen los fariseos, hay alguno que le ha sido cautivado por este mentiroso, ¿cierto? Por este Galileo. Esa gente, dice, esta gente que no conoce la ley, es maldita. Fíjense el lenguaje tan duro de los judíos, de los fariseos. Esta gente es maldita, la gente que no conoce la ley. Esto es prácticamente lo mismo de la ley del anatema en el libro de Éxodo, cuando el pueblo sale de Egipto y entra a Canaán con una serie de asesinatos en masa de ciudades enteras. Esta gente es maldita. Nicodemo recuerda ahí el Evangelio y que le dice entonces el que fue a Jesús al principio y que era uno de ellos, sale en defensa y dice, ¿juzga nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y se entiende qué es lo que ha hecho? Y los judíos, ¿cierto?, se le van encima y si lo pudieran haber agarrado al Nicodemo, lo pescan ahí mismo y le dicen entonces, ¿eres tú también de Galilea? Escudriña y ve que de Galilea no se levanta ningún profeta. La próxima. Al final del Evangelio nuevamente aparece Nicodemo, acompañando a Jesús hasta el fin. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio de los judíos, pidió a Pilato que se le permitiese quitar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permitió. Por tanto, él fue y se llevó su cuerpo. También Nicodemo, que al principio había venido a Jesús de noche, fue llevando un compuesto de mirra y aloes. Es como 100 libras. Ese es un platal. Y la costumbre de la época entonces era embalsamar los cuerpos y Nicodemo ha pasado el muro y se ha identificado. Muchos dicen que Nicodemo fue muerto pronto después porque probablemente se echó encima con todo esto a todo el Sanedrín. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especies de acuerdo con la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto había un sepulcro nuevo en el cual todavía no se había puesto nadie. Allí pues, por causa del día de la preparación de los judíos y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La próxima. Conclusión. Esta conclusión está abierta para cada persona y es diferente para cada uno de nosotros.
La mejor noticia del Evangelio de Jesús es que la vida o alguna parte de ella puede partir de nuevo, puede renacer. Independientemente si el Señor lo ha asumido en una crisis durante esta pandemia o no. Acá no se trata de volver a ninguna normalidad humana post-pandemia. Se trata entonces de renacer a una nueva vida. No se trata ahora de volver a lo que hacíamos antes, que cuando acabe esto, bueno, volvamos a hacer lo de antes. De alguna manera, lo de antes es pasado. Y lo que nos llama el Evangelio es a armar, ¿cierto?, nuevas iglesias, a armar nuevas relaciones, a revisar nuestras propias vidas y a partir de nuevo. Pues Jesús fue levantado para mirarlo desde cualquier situación de vida por la cual podamos estar atravesando. ¿Cuál es mi situación hoy día? ¿Cómo dejar atrás, ¿cierto?, una vida desgastada y falta de sentido? Tal vez la pandemia nos traiga algunos regalos. Volver a partir, volver a nacer, volver a creer. Que tengan una buena semana en Jesús. Hay una próxima. Encontré esta imagen, se llama La Piedad Florentina de Miguel Ángel, del 1747. Está en Florencia, Italia. Es una estructura, ¿cierto?, de mármol de 2 metros y tanto de altura. ¿Quiénes están en esta escultura preciosa? Representa el cuerpo de Cristo. Atrás está Nicodemo, abrazado por María y a la izquierda del grupo María Magdalena. El rostro de Nicodemo de esta escultura es el rostro del propio Miguel Ángel y es un autorretrato. Y se dice entonces que en esta época Miguel Ángel ya estaba muy influido por su profundo pensamiento religioso. Nicodemo se encontró con Jesús un día y lo siguió hasta el fin. Que Dios le bendiga. Amén. Gracias, pastor, por esta palabra. Y vamos a orar por agradecimiento de la palabra que escuchamos hoy y nos va a guiar nuestra hermana Judy. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por haber tenido esta oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias porque ella, Señor, es la voz tuya, la voz que necesitamos, Señor. Gracias por mi hermano, por este pastor que ha podido ser el transmisor de tu palabra, Señor. Agradecemos por esta gran lección de vida que nos ha dado este hombre, Señor, que es parte de la historia, Nicodemo. Gracias por ese encuentro tan especial que tuvo, Señor, una hora de la noche en que quizás muchos descansamos, Señor, pero él tenía una preocupación especial, tenía una inquietud en su corazón de realmente saber la verdad. Y te damos gracias, Señor, porque hemos podido también nosotros conocer la verdad a través de Jesucristo. Y esa libertad, Señor, esa verdad nos ha dado libertad. Nos ha permitido, Señor, ser libres y tener una esperanza de vida, poder tener, Señor, una esperanza futura también. Y por sobre todo, Señor, gracias por haber puesto al Salvador en nuestras vidas, Señor, por haberle conocido y por ser parte ahora de un pueblo cristiano que te adora, que te alaba y que reconoce en ti, Señor, la verdad única y verdadera, la verdad concreta, Señor, y lo que cada uno de nosotros necesita. Te agradecemos por el tiempo invertido en tu palabra, Señor. Gracias por la preparación de mi hermano, gracias por las enseñanzas, gracias por la profundidad de tu palabra, Señor, y gracias porque ella puede tocar nuestros corazones hoy día y hacernos entender cuán importante, Señor, es tener una relación personal contigo, una relación verdadera, honesta, y también, Señor, una relación que te honre, te glorifique y que nos haga crecer espiritualmente.
Permítenos, Señor, ahondar cada día más en tu palabra, llegar a conocerla, llegar a amarla, hacerla parte de nuestra vida, Señor, y que también, así como Nicodemo buscaba, Señor, y como dice también el profeta, inquirió en la ley, Señor. Él quería saber más de la verdad. Permite que nosotros también, Señor, tengamos sed de conocer la justicia tuya, el amor tuyo, todas las virtudes que hay en ti, Señor, toda la esencia que hay en ti, Padre amado, todo lo que representa tu nombre, Señor. Gracias por conocerte, por ser nuestro Padre, y ayúdanos, Señor, ahora a poder considerar nuestras vidas a la luz de tu palabra que nos ha hecho reflexionar. Te agradecemos, pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a pasar ahora a la alabanza que la preparó nuestro hermano Marco Urrutia. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda
lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Amén. Qué hermosa alabanza y qué hermosa palabra la que escuchamos. Muy, muy bendecida. Así que ahora vamos a pasar a la presentación de cumpleaños, aniversario de matrimonio, que está a cargo de nuestra hermana Paola Espinosa. Así que si puede ahora hablar, hermana. Amén, hermano. Buenos días, los saludo en el amor del Señor. Como el domingo pasado nos saludamos a los hermanos de cumpleaños, lo haremos hoy, y también a los que cumplen hoy. Voy a nombrar primero, voy a empezar por, bueno, todos somos familia, pero vamos a empezar por los de Antofagasta. Por la hermana Caroline Ortega, que fue el 18 de mayo, hermana Yanine Moscoso, el 7 de junio, hermano José Ríos, fue el 10 de junio, y hoy 14 de junio está el hermano Juan Flores. Los hermanos de Calama es la hermana Inesita, que fue el 3 de junio, y hoy 14 de junio es Marcela Cruz. No tenemos aniversarios, no sabemos de aniversario, y les tengo un versículo para los hermanos. Dice, en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperan. Así que amén, que pasen un feliz día y que el Señor les bendiga. Amén. Bendición. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Bien, agradecemos al Señor por la vida de nuestros hermanos. Ahora vamos a orar por ellos. La oración está a cargo de nuestra hermana Patricia Pérez. Amén. Padre Celestial, hoy te damos gracias, mi Dios, por un día más de vida, Señor, que le has regalado, Señor, a nuestras hermanas, Padre, a Janine, Señor, a Caroline, a Inesita y a Marcela, Señor amado. Gracias, Padre, te damos por su vida, Señor. Te pedimos, Señor, que las bendiga, Señor, grandemente, Padre, que usted derrame, Señor, sobre ellas su sabiduría, Señor, su amor, su misericordia, de su gracia, Padre amado. Gracias, Señor, te damos, Padre, por su familia, Señor, por cada uno de ellos, Señor, también por nuestros hermanos, Padre Santo, que han cumplido años, Señor, en este día, Padre bendito, que viene, Señor, de tu infinito amor y de tu infinita misericordia, Señor, que hoy puedan ellos, Señor, haber cumplido un año más de vida. Padre, te pido, Señor, que guardes su entrada y su salida, Señor, de estos hermanos, Padre Santo. Gracias, Padre, bendiga su vida, su familia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén, Señor. Amén. ¿Y hay algún hermano que quiera dar algunas palabras de gratitud? Amén. Bien, Bueno, hermano. qué mejor que cumplir años compartiendo con hermanos en Cristo, qué mejor que escuchar su palabra, qué mejor que poder servir y entregar un pequeño mensaje.
Así es que lo único que deseo es que el Señor les bendiga a ustedes, que los guarde, que los proteja a cada uno de mis hermanos, que tengamos fe, esperanza, esperemos el tiempo perfecto del Señor y que podamos también aprender del tiempo que estamos viviendo, como predicaba el hermano. Así es que gracias hermanos, y que Dios les bendiga. Bien, gracias hermano Juan por sus palabras. ¿Algún otro hermano que estuvo de cumpleaños quiere dirigirse ahora? Yo, Andreita. Ya. Igual me... Igual me grato dar las gracias a todos ustedes por los saludos, por todo lo que me saludaron en el WhatsApp de la iglesia, y darle gracias a Dios por todo, porque Él nos ha bendecido en distintas maneras, en distintas oportunidades, y por estar con mi familia. Estamos todos bien, gracias a Dios, hemos sido guardados por Dios, así que me es grato darle las gracias a Dios. Bien, gracias hermano José por sus palabras. ¿Alguien más? ¿La última oportunidad? ¿Algún cumpleañero que quiera hablar? Bien, hermana, adelante. Yo también le doy gracias al Señor por haber cumplido un año más de vida. Le doy gracias porque Él hasta aquí nos ha acompañado, nos ha guardado. Le doy gracias porque nos mantiene en sus caminos y podemos seguirle. Tenemos tanto que aprender de todo lo que está sucediendo, pero tenemos la confianza y la esperanza en nuestro Señor, que Él nos acompaña día a día y nos fortalece, nos levanta y nos ayuda a seguir adelante. Así que le doy gracias al Señor y a ustedes también, hermanos, por los saludos que tuve en el día de mi cumpleaños. Gracias. Gracias, hermana. Ahora bien, vamos a pasar al resumen de la escuela dominical. La clase de los pequeñitos estuvo a cargo la hermana Maciel, y la de los intermedios la hermana Yanina. Así que vamos a ver un resumen de cómo fue. ¿Alguien me puede dar con más detalle o contar con sus propias palabras de lo que hablamos hoy día o lo que ustedes pudieron aprender? ¿Quién me puede decir? Voy a preguntar de a uno, a ver si me responde. Obedecer. Obedecer, bien. Obedecer. Bien. ¿Y el Cris? ¿Cris? Ser obediente. Obediente, muy bien. Eso nos enseña la historia de hoy, ¿no es cierto? Debemos guardar sus pactos. También, muy bien. Que son sus mandamientos, ¿no es cierto? Que Dios, si le habla algo a nosotros, le tenemos que hacer caso. Bien, entonces ya hemos terminado esta clase, que es cortita, muy cortita. ¡La foto! La foto nos vamos a sacar ahora. Y nos tomamos una foto. Cristóbal, prende la cámara para sacar la foto. Ya, ahí, bien bonito, pónganse a la cámara. Voy a contar a la cuenta de 3, ¿ya? 1, 2, 3. Ya, listo, qué bien. Ya. Bueno, vamos a hacer el resumen de la clase de hoy. La clase de hoy se llamó Dios es justo. Primeramente vamos a escuchar el versículo de base en voz de nuestra querida Charlotte. ¡Vamos, Charlotte! Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Malaquías 1:14. Muy bien. Hoy hablamos de Francia. La justicia. Muy bien. Dios es el mismo. Juanfri. Y es santo. Mario. Y es justo. Belén. Dios castiga el pecado. Y da recompensa a la obediencia. Muy bien, perfecto. Aplausos. Bravo por todos. Bien, chiquillos. Bien, ese fue el resumen de la escuela dominical y esperamos que nuestros niños sigan aprendiendo, ¿cierto? Vamos ahora a la última alabanza, que la preparó nuestro hermano Pablo Díaz.
anciano de días serán. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará, no pasará. Honor y gloria, poder y honra al anciano de días serán. Toda nación, la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará, no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Vamos a orar para terminar esta reunión y nuestro hermano Tito Ormazábal nos va a guiar en la oración. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar al Señor. Pero antes quisiera comentar una parte donde Moisés, hablando con Jehová, le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no quiero que nos saque de aquí. Vamos a enfrentar una semana nueva que da comienzo hoy en día. Y también queremos decirle a nuestro Dios que si su presencia no ha de ir con nosotros, mejor no ir a ningún lado. Oramos al Señor. Dios eterno, Padre cariñoso, gracias te damos, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder invocar tu nombre, Señor, no siendo digno ni merecedor, sino que tan solo, Señor, ha sido por misericordia tuya que hoy en día podemos, Señor, invocar tu nombre. Porque un día, Padre Celestial, también estuvimos, Señor, parados frente a ese muro y solamente tú pudiste, Señor, sacarlo de frente a nosotros y traernos a esta nueva vida. Señor, es por eso que en esta hora, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que tú seas yendo con nosotros, Señor, donde quiera que vayamos, Señor. Hemos probado, Señor, de tu presencia, Señor. Y, Señor, no queremos, Señor, salir más de tu presencia, sino que queremos que cada momento, a cada instante, tú vayas a través de tu Santo Espíritu, Señor, acompañándonos, Señor, en las actividades que nos repara esta semana. Señor, te pedimos que tú seas guardando a cada uno de mis hermanos, a la familia en general, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, sorprendiéndole en esta semana, que ellos puedan abrir sus ojos espirituales
cada uno de nosotros y podamos ver, Señor, cómo tu mano poderosa, Señor, está protegiéndonos a cada instante, a cada momento, Señor, de nuestra vida. Señor, te rogamos por aquellos que están pasando necesidades, Padre Celestial. Te rogamos por aquellos que están sufriendo penalidades, Señor, durante estos días. Señor, te pedimos que también tu presencia se haga sentir en sus vidas, Señor. Y, Señor, si están en ese muro, Señor, que tú puedas, Señor, mover tu creación a favor de su vida. Y así como un día apareciste a nosotros, Señor, te pedimos que también te revele a su vida. Señor, gracias te damos, Señor, por este momento en la cual hemos podido cantar, alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque junto a millares de ángeles, Señor, nos reunimos, Señor, para alabarte, para glorificarte, porque tú eres digno, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, a favor de nuestra vida. Gracias por todo lo que tú harás durante esta semana, Señor. Gracias porque también vamos a tener que enfrentarlo a problemas, dificultades, pero allí va a estar tu mano poderosa, Señor, mostrando cómo tú, Señor, lo vas a sacar en victoria. Te pedimos tu bendición, Señor, y protege, Señor, a nuestros hijos, Señor. Protege a nuestros niños, mi Señor mío, para que tú seas, Señor, guardándolo en el hueco de tu mano. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, de poder entrar en tu presencia. Gracias, Padre Celestial, y te pedimos una vez más que tú nos acompañes. Por Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. 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 Y vamos a terminar el culto, esperando que cada uno tenga una semana victoriosa en el Señor. Tal vez no nos podemos ver físicamente para poder abrazarnos, pero vernos por aquí hace que nos extrañemos menos. Así que eso, hermanos, pueden desactivar sus micrófonos, pueden saludar, pueden despedirse. Saludos, Pastor Marcos. Bendiciones para todos, Marcos. Bendiciones, hermano. Gatita, hermano José. Cariños a todos, entonces.